pensamos que la creación está solo en Génesis. Y no, o sea, hay culturas fuera del mundo bíblico que también tienen sus relatos de la creación. Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y estoy en compañía del licenciado Carlos Aramayo, nuevamente en su canal, nuestro canal Investigando la Historia, y en esta ocasión para hablar de un tema importantísimo y muy llamativo. Yo creo que muy pocos conocemos sobre este tema, el mito indoeuropeo de la creación. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes, Carla, y a toda la audiencia. Es un agrado volver a tener esta presentación sobre los indoeuropeos. Claro, y cómo vamos descubriendo, gracias a las investigaciones, los estudios del licenciado Aramayo, los paralelos que podemos encontrar. O sea, los indoeuropeos también tienen su mito de la creación, muchas veces desde una mirada súper confesional, bíblica, religiosa del cristianismo. Pensamos que la creación está solo en Génesis. Y no, o sea, hay culturas fuera del mundo bíblico que también tienen sus relatos de la creación. Claro, es así. Y los indoeuropeos, desde sus inicios, digamos, no escribieron sus mitos en libros, ¿no? Era toda una tradición oral que se pasó de generación en generación y con el tiempo, ¿no? Y con las migraciones de las cuales hablábamos, se transmitieron a diferentes lugares del mundo, ¿no? De Europa y Asia, sobre todo, ¿no? Este mito de la creación empieza con dos personajes. Uno es el así llamado Manu, que se traduciría como hombre, y su hermano Yemo, que se traduce como gemelo. O sea, hombre y gemelo se transportaban por el cosmos con una gran vaca, la gran vaca que daba toda abundancia. Al hacer esto, se les ocurre a los dos hermanos crear el mundo, o sea, el mundo en el que estamos nosotros actualmente, ¿no? Pero para esto tienen que recurrir a un procedimiento bastante cruel, ¿no? Bastante cruento, porque Manu decide sacrificar a su hermano para que las cosas existan, ¿no? Y lo hace. Sin embargo, en ese momento también existían los dioses. El dios más importante era Deus Pater, el Padre Cielo, el cual tenía un hijo que era el dios de la tormenta, que era Percunos, y su esposa, que era Dagon Mater, que es considerada la madre tierra, la diosa de la tierra. Entonces, Manu decide sacrificar a su hermano y veríamos, digamos, una imagen simbólica de cómo lo haría, ¿no? Lo habría hecho. Aquí está una representación de ese momento tan dramático, ¿no? Sacrifica a su hermano y con las partes de su cuerpo crea el viento, el sol, la luna, la tierra, el fuego. Y finalmente a la especie humana, digamos, a los seres humanos. En la siguiente imagen se ve cómo Manu se convierte en el primer sacerdote, ya que realiza las primeras ceremonias religiosas, digamos, ¿no? Y da orden a través del sacrificio. Al haber sacrificado a su hermano, está realizando una ceremonia ritual y genera, digamos, la espiritualidad en el mundo y el orden. En ese instante o en ese momento aparece un tercer personaje. Como ha sido creada la especie humana, los dioses le brindan a ese primer pueblo una gran riqueza de vacas. Y, sin embargo, existía en ese pueblo un gran personaje, Trito. Trito quiere decir tercero, o sea, el tercer hombre, que lo veríamos en la siguiente imagen, es, digamos, alegórica, ¿no? Ahí está Trito con su ganado en el fondo, ¿no?
Sin embargo, como todo tiene su lado negativo, digamos, y la riqueza no puede durar para siempre, aparece el personaje malvado en esta historia, ¿no? Que es la serpiente, que como la veríamos en la siguiente imagen. Es la serpiente de 3 cabezas y 6 ojos, que en lenguaje proto-indoeuropeo podría pronunciar su nombre como Naji, que es la negación, o sea, es el no, la negatividad. En la siguiente imagen se ve a esta misma serpiente acercándose al ganado de Trito y robándolo, ¿no? Roba el ganado y se lo lleva a una cueva que tenía, a una montaña. Ante esto, Trito decide convocar a Percunos, al dios de la tormenta, y pedirle su ayuda para recuperar el ganado. Para conseguir esto, Trito recurre a una bebida que prepara, hace un ritual y el cual satisface al dios de la tormenta, y este dios decide bajar a la tierra, ¿no? Baja y se une a Trito, como veríamos en la siguiente imagen, y van donde la serpiente y combaten contra la serpiente. La vencen y liberan el ganado. Entonces, Trito se convierte así en el primer guerrero del mundo, ¿no? Y esa es su característica. Si Manu era el primer sacerdote, Trito ha sido el primer humano en ser violento, digamos, y en ser un guerrero. En la siguiente imagen se ve ya a Trito con su ganado recuperado, ¿no? Y a partir de entonces genera una relación con los dioses a partir del ganado. O sea, ofrece en sacrificio entregando algún toro al sacerdote, ¿no? Para que él haga el fuego ritual y llegue hasta los dioses, y los dioses son complacidos, ¿no? Esto genera, digamos, un ciclo, ¿no? Y luego se ve, como dije anteriormente en la siguiente imagen, a Trito como el representante bélico, ¿no? Como el primer guerrero. Todo este ciclo mítico, digamos, es reflejado posteriormente en culturas siguientes como los indoarios o los nórdicos, inclusive los griegos o los romanos. Este mito que les he presentado podría ya haber existido quizá en el 4000 antes de nuestra era. Es una reconstrucción en base a los mitos de esas otras culturas posteriores. En la imagen siguiente veríamos cómo representaron a Manu y a Yemo, digamos, en la cultura india, o sea, en el hinduismo. Manu persiste con ese nombre, como el sacerdote, el primer hombre también se le considera. Y a Yama, que sería una modificación del nombre Yemo, es el dios del inframundo, es el dios de la muerte, como ha sido el primer ser en haber sido muerto, es el encargado de ese mundo, el mundo de los muertos. La otra imagen, la siguiente, es la de la cultura irania. En Irán, al comienzo, el equivalente a Manu era Manushir y el de Yemo era Yima. Pero con el tiempo, esta creencia en estos personajes que se consideraban importantes cambió. Y la mitología y los dioses también cambiaron en Irán. O sea, por ejemplo, al comienzo hablamos del Padre Cielo, de Deus Pater. Sin embargo, en la cultura iraní, a partir del 1000 antes de nuestra era, se reemplazaron estos dioses por otros. Y a los dioses
que los protoindoeuropeos consideraban positivos, los iraníes los consideraban demonios. O sea, se volcó el asunto. Y también estos personajes se encuentran en la siguiente cultura que vamos a ver, en la siguiente imagen. Es en las culturas nórdicas, germano-nórdicas. Eh, Manu es Manus y Yemo es Ymir. Y en la cultura romana, que veríamos en la siguiente imagen, son los personajes Rómulo y Remo. Algunos investigadores lingüistas o filólogos consideran que la misma palabra remo tendría relación con yemos, o sea, habría sido una derivación de la palabra yemos, que es el hermano gemelo, ¿no? Eh, y finalmente tenemos la imagen de Trito, ¿no? Representando toda esta historia, ¿no? El guerrero que continúa la tradición en su cultura, ¿no? Este relato muestra algo interesante. El primer hombre es el que crea todas las cosas de nuestro mundo. No es el Dios Padre el que crea el mundo, sino el hombre, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Y al final veríamos la bibliografía, ¿no? Eh, Mi presentación se basó principalmente en el libro de David W. Anthony del 2007, que titula El caballo, la rueda y el idioma. Y en el principal investigador, inclusive es un clásico, ¿no? Bruce Lincoln, del año 1975, que escribió un artículo en ese momento, el mito indoeuropeo de la creación. Hasta ahí sería la presentación de hoy. Muchas gracias, profesor. Me queda dando vuelta dos nombres. Bueno, yo sé que no son completamente iguales, pero es como esto de matar al hermano, me sonó también Caín y Muy Abel. bíblico, ¿no? Muy bíblico, sí. Sí, Sí, tienen contactos, digamos, o sea, similitudes, ¿no? Es posible que en algún momento hayan tenido algún contacto cultural o alguna otra cultura anterior a ellos de la cual hayan derivado estos mitos, ¿no? Es sí, posible, ¿no? claro. Bueno, Eh, la historia cambia completamente, el trasfondo, el Dios que participa ahí, pero esto de matar al hermano es bien recurrente en varios mitos, entonces me imagino que tiene que tener un origen mediante estos relatos orales y luego ya cuando se sí, tiene la escritura, se tiene el relato por escrito, se toma esta idea de matar al hermano en varias culturas. sí, y sobre todo este mito de los dos hermanos es en un ambiente, digamos, pastoril o agrícola, ¿no? Mm, También que se parece al mito bíblico. sí, Y bueno, hay estudios, creo, que mostrarían cuáles eran las religiones más, inclusive anteriores a este grupo protoindoeuropeo, ¿no? Habría que consultarlo, pero a través del tiempo, este mito se fue transformando para adaptarse a cada lugar, digamos, donde llegaban los protoindoeuropeos. Y los dos casos más emblemáticos, digamos, y que podría comentar ahora, son los de Irán y los de la India. En Irán, como dije anteriormente, a Deus Pitar o Deus Pater se los reemplazó por Ahura Mazda. ¿No ajá, ven? Y fue un cambio brusco, digamos, pero a partir del 900 antes de nuestra era. A los dioses que eran los devas, o sea, que son derivados de la palabra diaus o deus, son los devas, los consideraron demonios. Los iraníes los consideraron demonios. Y a los que los indios o los hindúes consideraban demonios, los iraníes los consideraban dioses. O sea, Ahura. En la India se considera a los Asura como demonios. Es al revés, o sea,
ambos ven la cosa de volcada, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Es así. maravilloso. Y en la India se reemplazó como dios principal en la época védica a Dios Pitar con Indra. Y es Indra el que pelea contra la serpiente en el mito védico hindú. Y la serpiente en sánscrito se le llama Britra, Britra. O sea, Mm, hay una evolución en la cultura cuando va pasando el tiempo y según la región, ¿no? De claro, nuestro pero planeta. una serpiente nuevamente como Nuevamente monstruosa, como paralelos, el sí, con la Otán serpiente del Edén, ugarítico, sí, o sí, sí. el Otán ugarítico, o el Leviatán bíblico. Claro, ese es bastante sugerente, ¿no? En el hinduismo, digamos, que es indoario, o sea, una variante del protoindoeuropeo, hay, como dirían ellos, serpientes buenas y serpientes malas, ¿no? Por ejemplo, Britra, que se enfrenta al dios Indra, es una serpiente mala, pero en la evolución del hinduismo existió o existe el dios Vishnu, y Mm, Vishnu se recuesta en la serpiente igual de, creo que tiene 10 cabezas o incontables cabezas, que se llama Anantashesha. Y Anantashesha es la servidora o el servidor de Dios, o sea, es una potencia positiva, es la potencia que ha creado las cosas y mantiene el mundo. Así es, así lo plantean en la India, ¿no? pero, por ejemplo, si vemos la serpiente del Génesis, aquella que le habla a Eva, que la tienta, es una serpiente astuta que tiene mayor inteligencia y astucia que el ser humano, ahí en ese relato, e incluso que ese Dios del relato del jardín del Edén, porque ni siquiera ese Dios de ese relato se da cuenta que hay una serpiente tentando a una mujer. Se le pasa Claro, es por algo alto incluso a él. que le sale mal y esa serpiente es la astucia, Claro, ¿no? sí, claro, o Sí, sea, no es Satanás como muchos creen, el diablo, nada de eso, pero esta serpiente es aún más inteligente y astuta que Dios y que el ser humano, hombre y mujer creados por este Dios. Curioso. claro, es bastante curioso. Y después en el mito bíblico no se la vuelve a mencionar hasta muy entrado el cristianismo, ¿no? Sí. Y bueno, como siempre, súper interesante las cápsulas del licenciado. Muchas gracias, gracias por estas nuevas imágenes, me encantaron. Me gustó las imágenes. Sí, fueron producidas con inteligencia artificial, Me o sea, encanta eso. yo las, Sí, digamos, las produje, digamos, en base a lo y que le das la la idea cómo IA. es que tiene que Sí, ser. sí, es una historia, ¿no? Que se cuenta con las imágenes, ¿no? Me Es bastante encanta. interesante. Sí, Sí, sí. muchas gracias, Carlos, y gracias a Gracias, los Carla. amigos que verán este video. Listo, nos vemos.